¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenos días, Claudia, y buenos días, Connie. Encantado de Deci- participar sí, por decíamos que streaming. teníamos por streaming, exactamente, para que lo vean y lo escuchen. Bueno, decíamos que teníamos a uno de los protagonistas de este acuerdo. Yo quiero preguntarle primero, senador, ¿cómo, cómo calificaría este acuerdo? Porque los acuerdos tienen esa característica de que nadie queda 100% contento, pero por lo menos no veíamos una reforma así si es que esto pasa y si es que esto se aprueba, ¿cierto? Como me imagino que ustedes esperan, una reforma así probablemente es histórica o no se veía algo así desde tal vez la primera reforma de Bachelet. ¿Cómo lo calificaría este acuerdo al que llegaron ustedes ahí en la comisión del Senado? A ver, Connie, yo soy malo para poner demasiados adjetivos a las cosas, pero yo considero, por supuesto, y por eso estamos respaldando este acuerdo, que es un buen acuerdo. Y cuando digo un buen acuerdo, no estoy pensando en mí, no estoy pensando en nadie en particular, sino que estoy pensando que es un buen acuerdo para el país. Eh, en una reforma como la previsional, y yo escucho los argumentos, todos los que salen a bombardear, cosa que era perfectamente esperable, Sí, salieron varios. siempre, siempre van a haber argumentos de todo tipo, pero partamos por lo principal. El principal desafío que teníamos en una reforma previsional era ahorrar más. Es absolutamente evidente y la evidencia internacional indica de que ahorrando el 10% del sueldo imponible, la verdad de las cosas No es que no daba. llegábamos a ninguna parte. No daba. Por Ujú. más que uno fuera voluntarioso, no daba. No daba. Recordemos que antes de iniciar el sistema previsional chileno, lo que se ahorraba era el 20 y nos fuimos a la mitad. Pero el promedio de los países que nos gusta mirar en el mundo, el promedio es 18. Y hay países que más del 20, en fin, pero promedio Mm. 18. Y por tanto, desde el punto de vista técnico, eh, lo que fue un consenso fue que al menos debíamos llegar a un 16. Y por tanto, lograr llegar a un acuerdo de subir al 16% el ahorro previsional es muy importante. Y aquí yo sé que aparece una primera crítica, sobre todo de lo que son las empresas más chicas, y yo las entiendo de todo corazón, porque he estado en ese mundo y por lo tanto soy comprensivo totalmente, Te que dice, dicen, perdón, las pymes que están diciendo que esto podría finalmente claro, ser una sobrecarga para ellos y que incluso podría alimentar ¿cómo se dice? La la informalidad. La informalidad, informalidad, La exactamente, informalidad. exacto. y eso es evidente, y siempre lo hemos sabido así, pero este finalmente es una situación, no podemos decir, mira, todos los que trabajan en empresas grandes van a ahorrar el 16 y todos los que trabajan en empresas chicas van a seguir ahorrando el 10. Es un ejercicio imposible. Si es que queremos que los chilenos tengan pensiones medianamente razonables en el futuro, hay que subir la tasa de ahorro. Y estoy perfectamente, y estamos todos perfectamente conscientes de que esto es un esfuerzo grande. Por eso es que el aumento de pasar del 10 al 16 va a ser en un plazo de 9 años. Gradual. Se va estableciendo gradualmente. Y en esto, Ujú. esos 9 años no fue porque a mí se me ocurrió 9 años o no. Le preguntamos a los expertos, a los que hacen estudios laborales, que están revisando constantemente cómo está la evolución del mercado laboral y la recomendación fue hacerlo en un plazo de 9 años. Ya, y eso, ese plazo, déjeme preguntarle al tiro que esta es una de las, cierto, una de las críticas, o sobre todo del sector empresarial, ha salido la CPC, salió, cierto, la SOFOFA, las pymes, como usted dice, a decir, ojo que esto puede traer no solamente un aumento de la informalidad, sino que desempleo. Escuchaba recién a Bettina Horst, que es del Instituto Libertad y Desarrollo, ¿cierto?, decir que según digamos, un informe que se sacó cuando estaba la reforma de Michelle Bachelet en el 2017, donde se evaluaba que el aumento de un 5% de la cotización, o sea, acá sería más, ¿cierto? Es el 6, esto podría afectar digamos, el empleo hasta un 8%. Y ella decía, esto entonces, si lo llevamos este informe a la propuesta actual, podría transformarse en una pérdida de 600.000 empleos
formales. ¿Qué responden ustedes a esa posibilidad? ¿Están exagerando? ¿Es real? ¿Podemos tener un aumento del desempleo con la reforma? Lo primero que me gustaría decir es que las personas que dicen que llevan la argumentación por ese lado, solo uno debería concluir de que Chile debe seguir ahorrando y no mover jamás, no movernos jamás del 10% de ahorro previsional. Y sabemos perfectamente lo que eso provoca. Si toda la presión que tenemos sobre el sistema contributivo de pensiones es porque ahorramos demasiado poco y estamos completamente fuera del estándar internacional. Ujú. Por tanto, si hay alguien y tiene todo derecho, todo el mundo, todo el derecho del mundo a quererlo así, de decir, mira, no queremos que se suba nada y las pensiones que sigan así, y bueno, que alcance para lo que alcance y yo no voy a hacer ningún esfuerzo, está bien, son libres de pensar eso, pero nosotros tenemos que tomar la evidencia internacional de qué es o cuánto se debe ahorrar para tener Ujú. medianas pensiones. Pensiones. Pero por eso vuelvo a insistir, por eso es que se tiene el cuidado de hacerlo con transitoriedad, de hacerlo en 9 años. Y hay un tema que probablemente no se mira tampoco. Parte de los problemas y de las razones por las cuales Chile está completamente entrampado, y también desde el punto de vista económico, es que el país no logra resolver nada de los temas que tiene pendientes. Y por lo tanto, el hecho de que el país en temas tan sensibles como esta logre ponerse de acuerdo, logre sacar adelante Mm. con buen criterio, con Sí, prudencia, una reforma previsional, no tengo ninguna duda ya. de que termina generando mucho mejores condiciones de desarrollo y por lo tanto, aun cuando haya que hacer un esfuerzo, cuando Mm. uno va resolviendo estos temas, el Ya. ambiente, las dudas se van saliendo del camino y creo que se van dando Mm. muchas mejores oportunidades Ya, también usted, de desarrollo sí. económico y por lo tanto de creación de empleo. Ya, usted hace un punto importante ahí, Rodrigo Galilea, como senador y como presidente de uno de los partidos grandes de Chile Vamos, y es como cuál es la señal de la política, de que el sistema se puede destrabar, ¿no es cierto? Como casi como un efecto dominó. Pero quiero volver a otro tema que tiene que ver Para, con la propuesta de la Claudia, reforma. Sí, espérate, Claudia, sí, solo para darte un ejemplo de esto. sí. Este problema de las pensiones ha llevado a que, entre otras cosas, esto es bastante técnico y del mundo financiero, pero que el fondeo de largo plazo, conseguir plata de largo plazo en Chile, se haya destrozado en razón Mm. de la pelea eterna en pensiones, de que esto redunda en una presión por retiros previsionales, en fin, es un círculo vicioso muy, muy ¿Y usted complejo dice que esto que lo le ha rompe? provocado, ¿Esto que lo le ha rompe? provocado un gran daño al país y esto evidentemente cambia esa ruta y vuelve a darnos estabilidad en un tema tan importante. Bueno, hay que ver también, digo, está bien el optimismo, pero el optimismo hay que ver ahora qué pasa, senador Galilea, cuando se vean las indicaciones, ¿no es cierto?, que se ven hoy día hasta todo el despacho, qué va a pasar después, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, o incluso en la votación en sala del Senado. Hay que ver también qué pasa ahí, porque hay detractores respecto a este acuerdo, no es que esté todo el mundo con los brazos en alto. Claudia, Sí, nadie levantó los brazos yo sé. porque estos son temas delicados y hay que tomarlos siempre y tramitarlos con sobriedad y seriedad. Yo nunca aspiro a unanimidades porque es muy difícil lograr unanimidades, sino que aspiro a importantes consensos. Yo veo, y para que situemos las cosas también desde el mundo de la política, Sí. hay sectores de la extrema derecha que salen diciendo, no, esto es una traición, y la palabra traición y traidores empieza a ser la preferida del vocabulario. Mm. Y escucho también por el lado de la izquierda que el gobierno es un traidor, que el ministro Marcel es un traidor, que cómo se le ocurre hacer esto. Y bueno, y vuelvo a decir, si es que en el diálogo político de este país nos vamos entre los traidores por la izquierda, los traidores por la derecha, la verdad es que es un diálogo de blancos y negros que no tiene ningún matiz, que no permite encontrarse y que no permite solucionar nada. Y eso me parece nefasto y eso tiene consecuencias muy graves para el país. Vuelvo a insistir, este proyecto eh, creo que es un buen proyecto, yendo a la pregunta original, resuelve, Ujú. da la vuelta, creo que resuelve los problemas fundamentales que queríamos resolver,
en el tema de pensiones y espero que nos dé un buen camino de ahora en adelante, mirando con optimismo lo que se puede hacer o no se puede Bien, hacer en el país. bien. Hablamos. Senador, estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, y también protagonista de este acuerdo en la Comisión de Trabajo del Senado. Quiero ahondar solo un poco más en esto de las críticas, sobre todo de su sector, y aquí lo interpelo más como presidente de Renovación Nacional. Ayer aparece, por ejemplo, ya rápidamente después del acuerdo, Marcela Cubillo, con un tuit diciendo: senadores de Chile Vamos acuerdan con el gobierno que 4 puntos ya no vayan a las cuentas individuales. Así lo notificó la ministra Jara. Todo lo que los chilenos defendieron con fuerza en el rechazo, hoy un par de parlamentarios, entre ellos usted, lo entrega entre gallos y medianoche. Y en ese mismo sentido hay varios, bueno, sobre todo en X, digamos, en Twitter, varios interpelaciones de Natalia González, de su sector, de Bernardo Fonten, diciendo qué le pasó a los senadores de Chile Vamos que entregaron, digamos, parte de la cotización a reparto. ¿Qué le responde usted en términos políticos y bueno, y también los argumentos con los argumentos técnicos? A su Mira, sector, digamos, o a la derecha de su sector. ese tipo de Twitter, mensajes, me parece que juegan absolutamente con la buena fe de los auditores y quienes reciben esos mensajes, porque nada de lo que ahí dicen es lo que ocurre en esta reforma previsional. Yo mismo soy el primer sorprendido cuando digo, entregaron 4 puntos de la cotización previsional. Yo no sé ni siquiera de qué están hablando. El proyecto de ley dice con toda claridad, los aportes del empleador van a sumar 8,5 puntos que se van, que por supuesto Desagregar. que tienen una progresividad y que están constituidos de dos partes. Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible. Uno tiene que ver con un seguro social, que no tiene nada que ver con la cotización previsional del ahorro previsional, sino que tiene que ver con el seguro de invalidez, seguro de sobrevivencia y resolver esta inequidad que se producía entre hombres y mujeres a la hora de jubilarse a la misma edad con la misma plata, para resolverlo. Eso es una cuestión que se llama seguro social y que no tiene nada que ver con el ahorro previsional. Y el mismo proyecto dice que todo lo demás, que son 6 puntos, los famosos 6 puntos, subir de 10 al 16, van íntegramente a las cuentas individuales de los trabajadores, por quienes los empleadores hacen este aporte. Por tanto, finalmente, lo que hacen todo ese tipo de mensajes, creo yo que es jugar de mala manera y no aportan absolutamente nada, porque ¿qué es lo que hacen? Es mezclar pera con manzana, hacer un recocido para mandar un mensaje que es completamente equívoco, errado y no se condice con la realidad. Este Ahora, proyecto, este solo, proyecto lo que senador, hace, un punto sobre, sí, sobre el seguro. Sí hay, aparte del 6%, ¿cierto? Que va a ir, en definitiva, después de 30 años, a las cuentas directas o a las cuentas individuales, y mientras tanto una parte de él va a ir a este préstamo, que se va a ser reconocido como un bono. Hay un 1% extra, que es lo que completa el 7%, que sí va a ir al seguro o al fondo, digamos, para este tipo, para todo el tipo de beneficios. Sí va a haber un 1% que va a ir a eso y que no va a ir a las cuentas individuales. Connie, vuelvo a decir, se están mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. Los 6 puntos de Sí. aumento de cotización van íntegramente a las cuentas individuales, se van reconociendo desde el día 1 que se empiezan a hacer esos aportes, se reconocen en las cuentas individuales, se informan a los cotizantes, tal como se les informa hoy día, cómo van sus inversiones, su ahorro, el aumento, cuánto han aportado, etcétera. Eso tiene su propio camino. Ujú. Y lo otro es el seguro social. Y por lo tanto, yo le pido a los que tengan un mínimo de seriedad en esto, que no mezclen las cosas para confundir a Bien. la Senador, población de cosas que no son. Entonces, espérense. Y empiezan a aparecer todo esto, que el uno adicional, que el 0,5, que no sé qué. El actual seguro de invalidez y sobrevivencia que se paga hoy y que es parte de este seguro social. O sea, acá estamos, es parte de lo que estamos trabajando. Ese seguro hoy
y ayer y anteayer, este es un seguro que ya tiene muchos años en Chile, en lo que es invalidez y Sí. sobrevivencia, ha tenido distintos costos y ha llegado a tener un costo de 2.3 puntos de la cotización, valga la redundancia. Y por lo tanto, si tú quieres tomar parámetros, yo te podría decir, bueno, en realidad los 2.3 más lo que cuesta equilibrar la condición entre hombres y mujeres costaría del orden de 2.8, así que me estoy ahorrando 0,3. Ya. Tampoco sería un análisis estrictamente Senador, justo. sí. Los promedios están en otros números, pero lo que yo pido y llamo es no tuitear cosas que no se condicen con la realidad y que simplemente abonan a una especie de conflictividad que me parece bastante artificiosa. Ujú. Una cosa, vuelvo a decir, es el seguro social y otra cosa distinta es el ahorro Sí, previsional. senador Rodrigo Galilea, senador y presidente de RN, el tiempo voló, pero no puedo dejar de tocar el tema de la organización de la industria, de las AFP, que también ha sido un tema nuclear en esta discusión. Y ahí, si bien, y como dijo la ministra Jara, no hay un cambio, o sea, no desaparecen las AFP de la escena, sí hay un cambio en el sentido que se inyecta más competencia, que se plantea la licitación de stock de afiliados, que también ha sido un tema bien polémico, pero se lo planteo porque hay quienes señalan que aquí queda de alguna manera abierta la puerta para que, por ejemplo, pueda entrar un administrador estatal de inversiones, para que, por ejemplo, a futuro se pueda hacer un cambio en el modelo de las AFP. ¿Queda un poquito abierta esa ventana? Claudia, Sí, bienvenida a la democracia. Y ese tipo de argumentos que también dan algunas personas, sí, sí, sí. a mí me parecen verdaderamente incomprensibles. Dicen, es que en el futuro se podría abrir la puerta para esto, para lo otro, y empiezan a jugar con N posibilidades en el Es futuro. la editorial del La Mercurio hoy verdad, día. la verdad sí, pero la verdad es que en el futuro todo puede cambiar para un lado, para otro lado, puede seguir igual, puede... Nadie es dueño de lo que pasa en el futuro y tiene que ver justamente con las mayorías políticas que existen en el país, tiene que ver con cuánta validación tiene en Chile un sistema u otro sistema, qué es lo que se percibe que funciona bien, qué es lo que se percibe que funciona mal. Nadie tiene asegurado nada en el devenir democrático de un país y por lo tanto lo que corresponde es, en la época en que nos toca vivir, solucionar de la mejor manera posible los desafíos que tiene el país en el presente. Bien, ¿Qué es lo que va a pasar en 5, en 10, en 25 o en 30 años más? No lo sabemos. Lo que tenemos la obligación de hacer es bien las cosas hoy. bien. La licitación de stock, que es lo que es una novedad, Mm. tiene por objetivo aumentar la competencia entre las distintas AFP y dar la posibilidad de que entren nuevos competidores. Esto no es ningún invento. Esto se analizó en la Comisión Marcel hace cerca de 20 años, se analizó en la Comisión Bravo. De hecho, casi la Sí. unanimidad de los expertos de la Comisión Bravo recomendaron este mecanismo y ahora la superintendencia tendrá que dar los elementos para hacer esta licitación, manteniendo algo que es muy importante, la libertad permanente de los afiliados para mantenerse o cambiarse de la AFP en que ellos están de manera libre y sin ningún tipo de cortapisa. Bien. Rodrigo Galilea, Senador, se nos acabó el tiempo, pero cortito, cortito. ¿Están garantizados los votos para que sea aprobada la reforma en el Senado, en la sala me refiero, y después en la Cámara de Diputados? Cortito, por favor. Yo creo, Connie, que en la medida de que todo este griterío vaya acabándose y las cosas se analicen con más tranquilidad, seriedad, en fin, yo creo que los votos van a estar en ambas partes. Y creo que eso es una buena noticia para el país. Termino con una, fíjense que hoy día me llamó, a lo mejor ustedes la vieron, una carta al director en el diario El Mercurio de José José Antonio Antonio Guzmán. Guzmán, expresidente de AFP, además fue presidente de la CPC, de la Cámara, o sea, una persona que tuvo una trayectoria gigante en todos estos rubros. ujú, Y él dice, con toda claridad, puesto en todas las disyuntivas, viendo todas las alternativas evaluables y posibles, no tengo ninguna duda de que este es un muy buen paso para el país. Y yo tengo, no me voy a comparar con don José Antonio porque no soy nadie al lado de él,
en su trayectoria de vida, pero Bien, yo tengo la misma impresión. Si bien. sacamos adelante esto, independiente de los esfuerzos que significa, evidentemente, particularmente para las empresas más chicas, es un buen paso para el país. Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, muchísimas gracias por esta